Buenos días, estimados hermanos y cualquier amigo que nos esté visitando. La paz de Dios continúe con todos nosotros. Me gustaría que levantaran la mano los hermanitos más nuevos que han venido a formar parte de la familia de Dios. Que levanten la mano, por favor. Bueno, aquí tenemos dos. La hermana Miriam levantó la mano, pero la hermana Miriam ya es viejita. Está bien. La hermana Miriam ya está medio viejita. Yo me refería a los bebés. Entonces tenemos aquí dos bebés. En esta mañana vamos a estar tratando el tema, la enseñanza neotestamentaria sobre la salvación. ¿Por qué la enseñanza neotestamentaria sobre la salvación? Porque hay muchas otras enseñanzas sobre la salvación que andan por ahí, mucha gente, hombres y mujeres, enseñando y predicando, pero no es la enseñanza neotestamentaria sobre la salvación de nuestras almas. Por eso he considerado que este tema es de gran importancia para los hermanitos nuevos, pero también para nosotros los viejitos. Yo sé que ustedes tienen ahí sus Biblias, pero nosotros podemos utilizar lo que se llama la Biblia virtual, utilizarla en el teléfono, utilizarla en una tablet, utilizarla en una laptop, donde quiera, porque lo importante es el contenido de la Biblia. Puede estar escrita en esa pared, puede estar escrita en una tela, puede estar escrita en una piel de un animal, como era antes. Lo que importa es lo que contiene. O sea que lo mismo que tenemos aquí es lo mismo que usted tiene en el papel. Pero yo quiero que en vez de estar buscando esas citas bíblicas, mejor quiero que me pongan atención, por favor, porque yo la voy a buscar muy rápido aquí en este dispositivo y ustedes no van a poder seguirme. Es mejor que me pongan atención, y como siempre yo digo, que al final cualquiera que quiera saber todas las citas bíblicas del estudio me la puede pedir y yo se la puedo dar. Así que lo más importante es que pongamos atención, por favor, porque yo voy a ir moviéndome rápido entre las citas bíblicas, como ya he dicho antes. La enseñanza neotestamentaria sobre la salvación. Esto es un estudio. La salvación es un asunto tanto presente como futuro. Probablemente muchos de ustedes no se habían detenido a pensar en eso. Cuando hablamos de la salvación, tiene un sentido presente y también tiene un sentido futuro para nosotros. Y por eso voy a buscar Romanos en el capítulo 13. Miren qué rápido. Romanos 13 y el versículo 11 dice: y esto, conociendo el tiempo, que ya es hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. ¿Qué significa eso? Que si la salvación ahora, hoy, está más cerca de cuando creímos, estamos hablando de una salvación en el tiempo presente, ¿verdad? Muy bien. El cumplimiento pleno de la salvación en el futuro va a depender de las condiciones que aceptemos en el presente. Hay condiciones, porque la salvación, a pesar de que es un regalo de Dios y que no lo merecemos, pero trae sus condiciones. Entonces, no sé si el hermano me puede ayudar, pero el teléfono se quita rápido. Voy a tener que mantener la mano encima. Pues dice: el cumplimiento pleno de la salvación en el futuro depende de las condiciones que aceptemos en el presente. Nuestra salvación presente es el perdón de los pecados. Y ahí vamos a leer Primera de Juan. Vamos a buscar aquí Primera de Juan, en el capítulo 2. Primera de Juan, el capítulo 2 y versículo 12 dice: os escribo a vosotros, hijitos, porque vuestros pecados os han sido perdonados
por su nombre. Los pecados que teníamos cuando vinimos a Jesucristo, cuando lo recibimos como el Salvador en nuestras vidas, entonces recibimos el perdón de los pecados por la sangre derramada por el Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Y nuestra salvación futura, porque ya sabemos lo que es la salvación, la del presente, el perdón de los pecados que hemos recibido. Y ahora, esa salvación futura, ¿cuál es? Es el gozo eterno en el cielo. Veamos qué dice Primera de Pedro, en el capítulo 14, Primera de Pedro, en el 1, 4 y 5. Para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Ahí vemos entonces que tenemos nuestra salvación en Cristo Jesús, que va a depender de condiciones, porque tiene condiciones que vamos a ver más adelante, y esa salvación es en el tiempo presente. Somos parte de los salvos, pertenecemos al pueblo de Dios. En el momento en que ustedes fueron al bautismo, comenzaron a formar parte del pueblo de Dios, están entre los salvos de Dios en el tiempo presente. Pero hay condiciones, porque tenemos que permanecer fiel para que esa salvación permanezca y luego nosotros tengamos el gozo eterno en el cielo. Creo que pudimos, me voy a explicar bien en cuanto a lo que significa la salvación en el presente y en el futuro. Muy bien. Entonces vamos a continuar. Si es así, voy a continuar. Primordialmente nos preocupa nuestra salvación presente y nuestro continuo crecimiento en la justicia. Si respondemos con obediencia a Dios ahora, nuestro futuro estará seguro. ¿Dónde podemos leer algo que apoye esa afirmación que acabamos de hacer? En Apocalipsis, en el capítulo 2 y el versículo 10, que dice: no temas en nada lo que vas a padecer. Esto es muy importante hacer notar aquí para los hermanitos nuevos que vienen padecimientos, pero ustedes tienen que estar preparados para soportar esos sufrimientos que les van a llegar en sus vidas, porque ustedes tienen que entender que Dios permite que le lleguen esas pruebas, esos sufrimientos, pero Dios no va a permitir nunca que le llegue a ustedes una prueba o un sufrimiento que ustedes no puedan soportar. Ven qué bueno es Dios. Por lo tanto, teniendo ese profundo conocimiento de que le llegarán pruebas, pero que ustedes las van a poder soportar, es más que un ánimo de que nosotros, de que nos animemos a que sigamos firmes en Dios, porque sabemos que contamos con la ayuda de Él para cuando se presenten estos padecimientos. Nos preocupamos mucho por esta salvación presente, ¿verdad? Sin embargo, dice que aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Pero aquí viene algo muy importante, un consejo muy importante para nosotros: sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Miren cuál es la esperanza que tienen ustedes, hermanitos, y nosotros como hijos de Dios. La corona de vida. Sé fiel hasta la muerte. La salvación ahora mismo la tenemos en el presente, estamos disfrutando de ella, esa seguridad que tenemos en Cristo Jesús, que nos compró a precio de sangre. Pero tenemos que tener cuidado, porque debemos permanecer fiel para gozar de esa salvación futura, que es la de ir a morar con Jesucristo, que Él se fue, pero Él se fue a preparar un lugar para nosotros. Pues Él está preparando ese lugar para nosotros, y nosotros en nuestra salvación presente debemos permanecer fiel. ¿Para qué? Disfrutar de la salvación futura. ¿Estamos claros con eso, verdad? Bueno, pues vamos a continuar. En vista de que pecamos de la misma manera que el hombre siempre ha pecado, obtenemos la salvación del pecado de la única manera que Dios siempre ha proporcionado. O sea que el pecado de antes es el mismo que el pecado de ahora, y las consecuencias del pecado antes son las mismas consecuencias del pecado que cometemos ahora, ¿verdad? Muy bien.
El pecado es siempre el mismo, sea la mentira, sea el homicidio, sea el hurto, y el medio para quitar la culpa del pecado es el mismo que se revela en el Nuevo Testamento. No es María como muchos creen. Yo pensaba que algunos me iban a decir eso. Se habla muy bien, vamos a seguir. Se deben cumplir 3 requisitos para poder disfrutar de la salvación. Recuerden que estamos hablando de la enseñanza neotestamentaria. Significa que es la enseñanza que está en el Nuevo Testamento, la misma enseñanza que dieron los apóstoles. Y que esos apóstoles escribieron estas enseñanzas guiados e inspirados por el Espíritu Santo. Lo que significa, hermanitos nuevos y todos, lo que significa es que la Biblia es nuestra guía y la única autoridad que nosotros debemos seguir para conocer cuál es la voluntad de Dios. Y también cuando nosotros tenemos que obedecer a nuestro Dios, vamos allí y buscamos como una referencia en la Biblia para saber qué es lo que nosotros tenemos que hacer. Y aquí, para ganar esa salvación, hemos leído anteriormente que hay 3 requisitos. Vamos a comenzar entonces a hablar de esos requisitos. En primer lugar, tenemos que tener el conocimiento correcto de la gracia de Dios. Ahora me gustaría saber que alguien me diga qué entiende por gracia en la Biblia. ¿Quién puede decirme una idea nada más? ¿Qué entiende por gracia? Porque dice aquí que uno de los primeros, o sea, son 3 requisitos. El primero, tener el conocimiento correcto, porque no es un conocimiento así cualquiera, como mucha gente piensa, que mucha gente dice, no, porque yo creo en Dios, no, porque a mí me bautizaron allí, no, porque yo practicaba esto allí. No importa donde usted creyó, ni donde lo bautizaron, si no fue añadido por Cristo a su iglesia, que es una, nada de eso es válido. Vamos a ver aquí que son 3 requisitos. Tener el conocimiento correcto, porque la Biblia habla de bautismo y usted dice yo fui bautizado allí, el otro dice yo fui bautizado allá, el otro dice me bautizaron cuando yo era un bebé. Pero ese es el conocimiento correcto, bautizarse siendo bebé, díganme. No es correcto porque no aparece en la Biblia, y como la Biblia es la única guía, la única autoridad, y no encontramos ahí que Dios nos diga que hagamos eso, pues la iglesia de Cristo no lo hace. Pero sin embargo, si usted viene de un grupo religioso donde bautizan adultos y dice, no, pero allí me bautizaron, pero ese es el conocimiento correcto en ese grupo religioso acerca del bautismo. No, tampoco, porque hay que ver en el momento de bautizarlo, ¿qué le enseñaron a usted para que de ese bautismo? La iglesia de Cristo sigue estrictamente lo que dice la palabra de Dios, el significado que dice la palabra de Dios, que es para el perdón de los pecados. Entonces, tener el conocimiento correcto es uno de los 3 requisitos. Y hablaba de la gracia, Efesios 2:8, en lo que ustedes van pensando más o menos, que me pueden decir cuál es su idea de lo que es gracia. Salvación. Ajá, salvación, dice Efesios 2:8, porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Fíjense ustedes. Bueno, la gracia es algo, como yo decía, que no nos lo merecíamos, pero el amor que Dios tiene con cada uno de nosotros no la regaló sin nosotros aportar nada. Perfecto. Esa es la definición completa de lo que es la gracia. Es algo que viene de Dios, que es un don de Dios, que es una dádiva de Dios, es un regalo de Dios, pero nosotros no merecíamos este regalo. Es por el amor de Él tan grande que Él hizo eso, que mandó ese regalo. Es Jesucristo ese regalo que Dios hizo para con la humanidad sin nadie merecerlo.
Entonces envió a su único hijo a morir por nosotros y nosotros no merecíamos eso. Eso es la gracia. Y también tiene un significado más amplio, porque podemos hablar de las gracias de Dios. Como por ejemplo, si nosotros desarrollamos la paciencia, eso es una gracia de Dios, porque es un regalo de Dios también. Nosotros por sí mismos no podemos desarrollar la paciencia, no podemos desarrollar ser disciplinados, no podemos desarrollar tener el dominio propio. Todas esas cosas tan importantes que pueden adornar a un cristiano, no somos nosotros que podemos lograrlo. Que solamente se logra, como dice el apóstol Pablo, cuando dice todo lo puedo en Cristo que me fortalece. En Cristo no podemos nada. Entonces también cuando hablamos de gracia, hablamos también de las gracias de Dios, que son todas esas bendiciones. Las gracias son también las bendiciones que Dios nos da. Todos esos regalos vienen de Él, porque por nosotros mismos no podemos. Miren, lo acabamos, o mejor dicho, escuchen, que lo acabamos de leer. Porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Nosotros no tenemos nada que ver, nosotros no podemos ganar nuestra salvación, sino solamente Jesucristo. Entonces ya sabemos que uno de los 3 requisitos es tener el conocimiento correcto. No es creer cualquier cosa, no es obedecer a los hombres o a las mujeres o a cualquier cosa, no es bautizarnos donde quiera. No. A los hermanos nuevos y a los viejos hay que tener mucho cuidado, porque hay que aprender a usar bien la palabra de verdad, hay que trazar bien la palabra de verdad. Cuando salimos a enseñar, cuando salimos a compartir el mensaje de Dios, tenemos que tener el conocimiento correcto, porque eso es lo que la palabra también nos enseña a nosotros, que debemos tener cuidado de la sana doctrina, como aconsejaba el apóstol Pablo a Timoteo. Hay que tener cuidado. Cuando salimos a dar esa enseñanza del Evangelio, la enseñanza debe de ser la neotestamentaria, la que se encuentra en el Nuevo Testamento, sin ningún tipo de adulteración, porque adulterarla es pecado. Entonces hay que tener el conocimiento correcto de la gracia de Dios. La gracia de Dios es expresada a nosotros al enviar a su Hijo unigénito al mundo. Juan 3:16. ¿Quién se sabe de memoria Juan 3:16? Levante la mano. Dígame usted. De tal manera amorosa al mundo, que ha dado su unigénito para que todo el que crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Amén. Algunos dicen que ahí se resume el Evangelio. En parte sí. Cuando entendemos que en la parte donde dice creer, creer implica ¿qué? Obedecer. Tengo aquí la persona más entendida en la palabra de Dios. ¿Ven? Lo que es tener el conocimiento correcto, porque no podemos quedarnos ahí en la partecita de solamente creer, porque por eso hay quienes están enseñando no la enseñanza neotestamentaria y se paran ahí en creer. No, desde que creíste fuiste salvo, hay una doctrina por ahí, pero eso no lo dice la palabra de Dios, porque creer implica obedecer. Bueno, Santiago 2:19 lo dice también, que hasta los demonios que creen y tiemblan. Entonces, creer no es todo, nada más, falta. Esta gracia es ofrecida al hombre en Cristo. Yo realmente lo quiero buscar, siempre son las 10:08 ya, pero no sé realmente todo lo que yo comencé. Primera de Corintios, vemos aquí que el 1:4 dice: gracias doy a mi Dios siempre por vosotros, por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús. Se nos pide trabajar en esa gracia para no recibirla en vano. Ahí me voy a detener, porque nosotros hemos recibido, el hermano Jerónimo tuvo una lectura sobre el tesoro. El reino de Dios es un tesoro. Si el hermanito nuevo, ustedes dos, ustedes sienten, ¿verdad?, que fue un tesoro que han recibido en su vida con la salvación, ¿verdad? En el momento en que ustedes tomaron su decisión y fueron bautizados y todo eso, recibieron el don del Espíritu Santo y comenzaron entonces a vivir una nueva vida en Cristo. Y tienen este tesoro de la salvación, lo tienen dentro de ustedes y se sienten gozosos
como aquel eunuco que siguió gozoso su camino después de haber sido bautizado, porque ya sus pecados habían sido perdonados y había sido añadido al pueblo de Dios. Ahora bien, miren lo que dice aquí, se nos pide trabajar en esa gracia para no recibirla en vano. ¿Cómo podemos nosotros valorar eso en la práctica cada día? Muy sencillo. Así como ustedes pudieron llegar a formar parte del verdadero pueblo de Dios, de la iglesia que adora a Dios como lo hacía la iglesia neotestamentaria, es decir, no en cualquier sitio, como ustedes tienen ese privilegio, y quiero que me escuchen con mucha atención, ustedes, hermanitas nuevas, tienen ese gran privilegio de pertenecer al cuerpo de Cristo, de no pertenecer a cualquier cosa, ¿no? Pertenecer al cuerpo de Cristo. Y ahora, ¿qué le toca a usted? Le toca trabajar, ¿y cómo? Hablando de esa gracia que usted ha recibido sin merecerla y que la ha puesto a usted en voz tan gozosa. ¿Qué tiene que hacer ahora? Compartirla, como leyó el hermano. Es un tesoro que hay que compartirlo. Entonces, yo espero, mis hermanitas, que a partir de hoy, teniendo este conocimiento correcto que acabamos de verificar aquí en la palabra, tenemos que trabajar, así como el Señor nos ha dado, también por gracia debemos dar. Nosotros damos gracias por eso recibido. Perfecto, así mismo. En segundo lugar, ya vimos el primer requisito, ¿verdad? Ahora vamos al segundo. En segundo lugar, tenemos que entender el sacrificio que Cristo hizo posible nuestra salvación. ¿Cómo se hizo posible la salvación nuestra? A través de ese sacrificio, mediante su sangre. Él proveyó un camino para que el hombre se acerque a Dios y huya de la culpa del pecado. Utilizar lo ajeno, lo del hermano es mío. Entonces, lo que yo voy a buscar aquí, en segundo lugar, aquí, vamos a buscar Romanos. Muy bien, no me pierda añadido, vamos a buscar Romanos y vamos a llegar al capítulo 3 y versos 24 y 25. Primero, tener el conocimiento correcto. Segundo, entender el sacrificio de Cristo. Dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Es decir, que grande es el amor de nuestro Dios, que envía a su Hijo Jesucristo, muere por nosotros y paga el pecado, que nosotros no podíamos pagar esa culpa, porque ese pecado nos trajo la muerte, y esa muerte era una separación espiritual de Dios, no la muerte física, sino la muerte espiritual, que es la separación con Dios. Pero entonces vino Jesucristo y se ofreció en la cruz, y mediante su sangre nosotros tenemos redención. Así es que dice el grupo virtual al que nosotros pertenecemos, grupo Los Redimidos, fuimos redimidos, las hermanas, fuimos redimidos por Cristo mediante su sangre derramada en la cruz. Así tenemos nosotros la redención. La segunda cosa que debemos entender, ¿verdad? Ahora vamos a la tercera. En tercer lugar, tenemos que aceptar la revelación de los términos de Dios para la salvación. Tenemos que buscar aquí en la palabra para que sepamos entonces cuáles son los términos. Él nos hace ese regalo, pero nos pone condiciones, nos pone los términos, nos pone ese regalo. Yo diría que ese regalo viene con instrucciones. Miren, yo le voy a dar este regalo, pero abra las instrucciones. Como cuando yo le regalo, que yo le regale a usted una televisión y usted no sabe cómo armarla, pero viene con unas instrucciones, ¿verdad? Entonces yo le doy el regalo a usted,
pero usted tiene que abrir la caja y buscar las instrucciones para saber qué hacer con ella, cómo ponerla a funcionar. Asimismo, ese regalo que Dios nos da, que es la salvación, nosotros tenemos que hacer lo mismo, ver cuáles son las instrucciones. Entonces, a ver cuáles son los términos para nosotros poder recibir esa redención en Cristo Jesús. Pongan mucha atención, los que no son hijos de Dios, los que no forman parte del cuerpo del Señor, no es donde quiera con cualquier fe, no es donde quiera con cualquier bautismo. No. Jesucristo edificó una sola iglesia, hermanas, me refiero a ustedes a las dos nuevas, es una sola. Cuando él dijo en Mateo 16, 18, edificaré mi iglesia, es una, no dijo 1000 ni 1.000.000, es una que él edificó y le costó mucho. A precio de sangre nos ganó a nosotros. Entonces, hay términos. ¿Cuáles son esos términos? No voy a leer todas las citas bíblicas por cuestión de tiempo, pero vamos ya casi terminando. La salvación es ofrecida libremente a todos los hombres, pero no todos los hombres aceptan el ofrecimiento. Yo estoy seguro que si yo ahora mismo hubiera traído manzanas y peras, y yo, bueno, no vamos a hablar de manzanas y peras, vamos a hablar del hermano que siempre regala las mentas, nunca uno le dice que no, siempre uno la coge, la guarda y luego se la come. Pero sin embargo, todos los días, los que todavía no forman parte del pueblo de Dios, aquellos que están descarriados también, todos los días reciben la misma oportunidad de reconciliarse o de entrar a formar parte, pero llevando los términos. ¿Y cuáles son esos términos? La gracia salvadora de Dios es ofrecida sobre la base de las condiciones de la fe. Pero ya hablamos que aparte de creer, tenemos que obedecer. Y la obediencia. Hay citas bíblicas para eso, pero las voy a pasar por alto por cuestiones de tiempo, como dije anteriormente. Es decir, que hay que tener fe, pero a esa fe hay que agregarle la obediencia. Esta obediencia se expresa en el arrepentimiento del pecado. Esta sí, yo quiero leerla, no la voy a dejar pasar por alto. Vamos a buscar en 2 de Corintios, en el capítulo 7 y el versículo 10. Dice, porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación. Es decir, que no es cualquier tristeza. Ay, yo me siento triste porque yo anoche me di un jugo y me quité la ropa y ofendí a mi vecina. Ay, qué triste yo me siento. Ese no es el arrepentimiento según Dios. Miren, aquí nos dice, la tristeza que es según Dios es la que produce el arrepentimiento para salvación. Tiene que decir la persona, yo me emborraché e hice esto, hice aquello, y en lágrimas y con todo sentimiento y con todo sufrimiento dice, yo quiero arrepentirme de eso, pero para no volverlo a hacer. Porque ese arrepentimiento, según Dios, es para no volver a hacer lo que ya usted hizo. Es un deseo de usted cambiar, de ser diferente, de usted nacer de nuevo. Entonces, ese arrepentimiento, esa tristeza, según Dios, esa es la que tiene que albergar el corazón de la persona como uno de los términos que Dios le pide. Dice, porque habéis sido contristados según Dios, para que ninguna pérdida padeciese por nuestra parte. La fe es por el oír. ¿Cuántas veces no ha oído usted este mensaje? ¿Ha oído aquí la palabra de Dios? La fe es por el oír. Pero luego viene que ha aprendido también aquí tener el conocimiento correcto. Ha aprendido aquí que la palabra de Dios enseña que no solo se es salvo por creer, sino que es por obedecer. Y si la palabra de Dios nos dice que después de nosotros oír esa palabra y después de creerla, tenemos que arrepentirnos por un arrepentimiento sincero de corazón, con una tristeza según Dios. Vamos a hacer ahora mismo, si yo tuviera aquí
una pizarra, ya yo hubiera puesto aquí un checklist, que son unos cuadritos, y le vamos haciendo así. ¿Usted ha oído el Evangelio? Correcto. ¿Usted ha creído que Jesucristo es el Hijo de Dios y que vino a salvarlo? Correcto. ¿Usted ha sentido el arrepentimiento genuino de corazón? ¿Tiene el conocimiento correcto como lo dice la palabra de Dios en el Nuevo Testamento? Como lo dice la enseñanza de los apóstoles. Si es verdad que usted lo entiende, vamos a poner aquí, correcto. Los que no lo han hecho, si han contestado correcto, correcto y correcto, entonces van a tener un compromiso, porque la cosa no termina ahí. La cosa termina con el bautismo para el perdón de los pecados. Con el bautismo para el perdón de los pecados. Recuerden esa historia de Felipe y el eunuco. El eunuco estaba leyendo Isaías 53, no entendía lo que estaba leyendo. El Espíritu manda a Felipe a ese lugar para que le predique. Le aclara porque el hombre fue humilde y dijo que no entendía lo que leía. Cuando le explicó el Evangelio, el eunuco manda para el mercado porque vio agua y dijo: aquí hay agua que impide que yo sea bautizado, porque en el anuncio del Evangelio ya él había oído la palabra, él había creído. Pero hay una cosa que se nos estaba olvidando: el hombre se había arrepentido, pero también hay otra cosa que hizo este hombre, el eunuco, y que hemos hecho todos nosotros, la confesión. Porque él le dijo: ¿qué me impide? Él le dijo: no, una sola condición, porque Dios tiene términos. Es un regalo, pero tiene términos. Entonces le dijo: si crees de todo corazón que Jesucristo es el Hijo de Dios, bien puede. Entonces él confesó: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Oye, mandaron a parar ese carro, bajaron los dos, el eunuco fue bautizado, el Espíritu arrebató a Felipe y el hombre siguió gozoso su camino. Entonces, si le agregamos aquí al checklist el bautismo para el perdón de los pecados, que es la enseñanza neotestamentaria y que no se enseña en ningún grupo religioso, si usted llegó hasta aquí conmigo en el checklist, ¿qué le impide entonces en esta mañana venir a Cristo, recibirlo y obedecerle? Si usted llegó conmigo hasta esta parte del checklist y usted se ha desviado, ¿qué le impide ponerse de pie y reconciliarse en esta mañana? Porque ya usted sabe de memoria que el día es hoy de salvación. Ya usted sabe de memoria que somos como una nube y que la vemos y pasa. Entonces, ¿qué le pasa? Tiene su conciencia cauterizada. Es que su conocimiento no puede llegar a ser el correcto. Hoy es el tiempo de que usted lo haga, no bajo presión. Tiene que ser como lo dice la Biblia. De aquí la tristeza, según Dios, que produce el arrepentimiento para salvación. El Evangelio es el poder que Dios usa para llevar a los pecadores a aceptar la salvación que Él ha provisto. Una afirmación maravillosa. El Evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Pero todo aquel que crea y obedezca. Tenemos siempre que ponerle la partecita buena de ahí, porque todo el mundo, que es fácil es decir que cree, pero cuando se le habla de este conocimiento integral de la enseñanza neotestamentaria, se echan para atrás. Pero lamentablemente aquí se ha aclarado perfectamente que estos términos que Dios nos enseña en su palabra, solo la iglesia de Cristo, la que Él compró a precio de sangre, que es la que ha permanecido hasta hoy, enseñando estrictamente la enseñanza de los apóstoles. Si creyó por allá, no es válido. Si se bautizó por allá, no es válido. Debe hacerse conforme a la palabra. Él exige obediencia al mensaje del Evangelio, cuando esta obediencia es seguida de una vida de servicio fiel, porque la cosa tampoco terminó ahí. Hablamos de la salvación presente y hablamos de la salvación futura. La salvación presente la tenemos. Somos hijos de Dios. Estamos sellados con el Espíritu Santo. Es una salvación presente, pero debemos trabajar en esa gracia que Dios nos ha dado. ¿Para qué? Para seguir fiel, para que ganemos la futura, esa corona de vida que leímos por ahí, ¿verdad? Entonces, en esa tenemos que permanecer fiel. Entonces, siendo fiel, el cristiano podrá entrar en su hogar
es verlo. Miren, hermanos, si fuera, por ejemplo, uno que disfrutara esto como lo disfrutamos así y el tiempo no nos controlara, ahí seguiríamos nosotros, porque este tema es difícil. Entonces vendríamos a aprender sobre lo que es la apostasía. Ahí viene lo que es la apostasía. ¿Cómo fue que comenzaron a apartarse de este mensaje que acabamos de oír? Que es el mensaje simple, sencillo, claro, que está aquí en la palabra. Ahí viene lo que continúa, pero no hay tiempo, que es la apostasía. ¿Cómo fue? ¿En qué año? Yo le puedo decir en qué año y con qué comenzó la apostasía. ¿Cómo se comenzaron a apartar los hombres de esto verdadero? Hasta el día de hoy se siguen apartando y creando muchísimas doctrinas de hombres que los van a llevar a la perdición. Hermanos, ese tema, este himno, yo lo voy prácticamente como que dice a leer, porque yo quizás no podría cantarlo demasiado bien, pero es que se relaciona mucho con las letras. A mí me gustó que dice: yo iré a morar al celeste Sion, de Cristo Jesús, me fue a preparar eterna quietud, allí gozaré, mi celeste hogar, aguarda por mí, yo allí viviré, por la eternidad, gozando su luz, en aguas de paz, su rostro veré, y él cambiará, las noches en luz, pues él es el rey, ese rey en esta mañana. Para el que quiera recibirlo, tiene la oportunidad, está tocando su puerta. Ábrale, reconcíliese, entréguese y siga los términos que dice la palabra de Dios para entrar en la salvación, como dice, conforme a la palabra de Dios. Que Dios les bendiga a todos.